Sí, se escucha bien. Ok, perfecto. Vamos a orar. Jessica, antes de comenzar, ¿qué te parece? Oremos así como estamos. Sí. Oremos entonces así como estamos. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, por todo lo que nos das. Ahora que vamos a comenzar con este tremendo estudio, que seas tú el que dirija todo lo que vayamos a hacer y que sea para honra y gloria tuya, Padre. También te pido por aquellas personas que nos están viendo a través de Facebook Live y los que nos van a ver a través de YouTube, que este programa o este pequeño estudio sea para beneficio de cada una de las personas que lo vayan a ver y que tú te manifiestes en la vida de cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, la última vez estuvimos hablando sobre el servicio diario y el servicio anual. Ahora vamos a ver el apartado de los machos cabríos, que era algo sumamente importante que se hacía en el día de la expiación. Luego, la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a estar hablando sobre lo que es el día de la expiación o el Yom Kippur o la sexta fiesta de las fiestas solemnes de Jehová que se encuentran en Levítico capítulo 23. Y déjame compartir brevemente la pantalla. Ok, perfecto, no sé si puedes ver mi pantalla. No sé si puedes ver mi pantalla, Jessica. Sí. Ok, perfecto. Tengo como título Machos Cabríos. ¿Qué es esto de machos cabríos? ¿Qué es esto de Azazel? Todo esto lo vamos a comenzar a ver ahora mismo. Bien, el término Azazel se encuentra en Levítico capítulo 16, versículo 8 y hasta el versículo 10. Presenta serias dificultades. Sin embargo, Espérate. ¿Cuánto hay? 12.5. No falta nada ahí. Espérate, déjame ver. el término Azazel se encuentra en Levítico capítulo 16, versículo 8 al 10, presenta serias dificultades. ¿Por qué? Sin embargo, hay dos razones por lo menos que nos ayudan a identificarlo como referido a un ser personal, al enemigo de Cristo, a Satanás. Bien, la construcción de la frase por Jehová, por Azazel, en forma del tradicional paralelismo hebreo, obliga a pensar que así como Jehová es un ser personal, también lo es su contraparte, Azazel. Por eso se identifica drásticamente, o es por Jehová o es por Azazel, porque son dos entidades personales distintas. Segundo, algunos expositores y eruditos judíos ven en Azazel a un ser personal. Por consiguiente, Azazel designa un ser personal y en este caso solo puede referirse a Satanás. Se presentan tres posibles interpretaciones. Vamos a ver de qué trata todo esto. Bien, la primera, Azazel es el animal mismo. Azazel es el lugar al cual es llevado el macho cabrío. Y tercero, Azazel es el nombre que designa al demonio que habita en el desierto. Sumamente diferente a Dios. Total. Este último es más lógico. Azazel no puede ser sino otro nombre para Satanás. Ceremonia de los dos machos cabríos. Interesantísimo aquí. El macho cabrío, por Azazel, está vivo. Y en su presencia, el sumo sacerdote mata el macho cabrío por Jehová. Interesante.
3 veces la palabra vivo está relacionada con Azazel. Levítico capítulo 16, versículo 10, capítulo 20, versículo 21. En cambio, el macho cabrío por Jehová es muerto y con su sangre se hace expiación por el altar, por el lugar santo y por el lugar santísimo. Levítico capítulo 16, versículo 9. Levítico capítulo 15, versículo 16, 18 y 20 nos habla de, de esto. Bien, el macho cabrío por Azazel es llevado al desierto con la carga de los pecados que el sumo sacerdote coloca sobre él. Pecados estos que ya habían sido confesados, expiados y perdonados por Cristo. Interesante. Todos los pecados del pueblo recaían sobre este animal que se le denominaba macho cabrío por Azazel o macho cabrío para el demonio, para Satanás. ¿Y por qué esta fuerte palabra para este animal? Seguimos leyendo. Al depositarlos sobre Azazel, lo que el sumo sacerdote hace en verdad es quitar la mancha, limpiar el santuario y así la suciedad que manchó el santuario es quitada y depositada sobre Satanás, que es el originador de la misma, que lo vamos a ver más adelante también. Azazel es llevado al desierto, un lugar que con referencia a la ruta del Éxodo es descrito como grande y espantoso, acorde a Deuteronomio capítulo 8, versículo 19, versículo 15, perdón, de donde no vuelve más. Es expulsado de la presencia del pueblo y de la presencia de Dios. Sumamente interesante este apartado aquí. El macho cabrío que era para Azazel, eran puestos los pecados en él y era expulsado de la presencia del pueblo y de la presencia de Dios, era llevado al desierto, el cual en Levítico 8:15 nos dice que es un lugar grande y espantoso. Por lo tanto, no puede representar a Cristo, ya que el Redentor vuelve y resucita. Interesante. Interesantísimo esto aquí. No solamente eso, nos sigue diciendo. En tiempos de Cristo, la ceremonia de Azazel incluía la participación de los israelitas, quienes insultaban al macho cabrío diciéndole, vete, vete rápido, vete rápido. Y por temor a que volviera, una persona encargada lo empujaba al abismo. Al morir Azazel, los pecados depositados sobre él no podían volver. Interesantísimo esto aquí. Sumamente interesante. Bienvenida, Carla. Gracias, querido Joel. Estamos hablando sobre los machos cabríos. Carla, el macho cabrío por Jehová y el macho cabrío por Azazel. En tiempo de Cristo, la ceremonia de Azazel incluía la participación de los israelitas, quienes insultaban al macho cabrío diciéndole, vete, vete rápido. Y por temor a que volviera, una persona encargada lo empujaba al abismo. Al morir Azazel, los pecados depositados sobre él no podían volver. Ahora bien, diferencias entre los dos machos cabríos. Vamos a ver la diferencia por Jehová y el macho cabrío por Azazel. Por Jehová, primera diferencia, su sangre es derramada. Y por Azazel es llevado vivo al desierto. Interesante. Segunda diferencia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y para Azazel no regresa más y por lo tanto no puede referirse a Cristo. No es un símbolo de resurrección, ya que el macho cabrío muere y no
muere sin remisión de pecado, o sea, muere sin sangre, muere expulsado en el desierto de sed o de hambre, de cualquier otra cosa, pero no se hace un sacrificio con él mediante derramamiento de sangre. Simplemente los pecados eran puestos en él y era expulsado al desierto y moría allá. Tercera diferencia. Es una expiación del pecado en sentido vicario. Y por Azazel, en Azazel se hace la erradicación final del pecado y de su originador. La justicia de Dios se descarga sobre él en forma de juicio ejecutivo. Interesante. Cuarta diferencia. Por Jehová, en la expiación, Cristo asume el lugar del pecador y llega a ser pecado por imputación, no porque él era un pecador. Viene a ser pecado porque se le impuso el pecado a él, o él llevó los pecados de nosotros y llevó nuestras cargas también. Molido fue por nosotros. Isaías 53 nos habla de todo esto. Pero también tenemos 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, Levíticos capítulo 4, versículo 3 al 12, Levítico 16, versículo 15 al 16. Pueden ir anotando todas estas citas para que en un futuro lo puedan estudiar ustedes también por su propia cuenta. Ahora bien, por Azazel. Azazel o Satanás, en quien se originó el pecado, debe perecer junto con el pecado. Cristo pereció para perdonar nuestros pecados, pero en Cristo no se originó el pecado. Pero en Azazel, que es Satanás, en quien se originó el pecado, debe perecer junto con el pecado. Así como perecía el macho cabrío por Azazel en el desierto, por los pecados. El pecado no tiene futuro. El pecado no tiene futuro. Está condenado a desaparecer. El juicio de Dios recae sobre él y lo aniquila. Interesantísima diferencia. Quinta diferencia. Cristo es el Redentor único y suficiente. Entró en el santuario celestial una vez y para siempre y obtuvo redención eterna, acorde a Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 18. Azazel no es copartícipe de la redención. Azazel no tiene nada que ver en esto. Diferencia para Azazel. Azazel carga con la responsabilidad de haber originado el pecado y de haber hecho pecar a los justos. Los aspectos legales y judiciales recaen sobre él, que es el cerebro que originó el mar. Interesante. Todo esto lo vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 19. Creo que está por aquí, Apocalipsis, capítulo 19. Si no, lo podemos estudiar para la próxima. Cómo Satanás será totalmente, cómo Satanás será totalmente aniquilado en Apocalipsis, capítulo 19. Espero que lo tengamos por aquí, o si no, para la próxima lo estudiamos sin problema. Bien, los pecados depositados sobre Azazel son pecados que ya habían sido perdonados y expiados por Cristo. En el día de la expiación, lo que se hace es eliminar la mancha. A Dios se lo había manchado con falsas acusaciones, algunas de las cuales habían sido creídas por un número elevado de ángeles y colocarla sobre el culpable. Esto es así en el día de la expiación. ¿Alguna pregunta, Carla o Jessica? Por ahora no. Ok. Perfecto, pues sigamos entonces. La calumnia lanzada contra Dios, al igual que el boomerang, regresa al que la arrojó. La mancha
no puede quedar en el santuario contra Dios, porque ha llegado el tiempo de justificar a Dios y vindicarlo. Daniel capítulo 8, versículo 14. Y hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Eso lo vamos a ver para la próxima lección. Todo esto del día de la expiación. Nos sigue diciendo, la mancha no puede quedar más sobre Cristo porque la segunda vez, sin relación con el pecado, será vista por los redimidos. Acorde a Hebreos capítulo 9, versículo 28. La mancha no puede quedar sobre Cristo Jesús, porque Él vino a quitar la mancha que había en nosotros, a borrarla de una vez y para siempre, a erradicar el pecado. Por eso no podía quedar en Él, tenía que quedar sobre el originador del pecado, para que el pecado desaparezca junto con su originador. Sigue diciendo, la justicia divina culpará al único culpable de la rebelión, que es Satanás. Así que cuando Cristo, al fin de su ministerio y en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo, los pondrá sobre Satanás, el cual en la consumación del juicio debe cargar con la pena final. Conflicto de los siglos, página 475. Lo mismo que les acabo de decir. El pecado, que esencialmente es rebelión contra Dios, tiene que desaparecer. Primero, de la vida de los hijos de Dios. Y eso es posible porque Cristo los cargó sobre sí mismo. Se hizo garante de su pueblo, no solo en su muerte, sino también en su vida. Alabado sea Dios. En segundo lugar, debe desaparecer de la misma presencia del pecado a la incitación a cometerlo. Y eso ocurre con el destierro y aniquilamiento de Satanás al fin de los tiempos. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 4. Apocalipsis 10. Me confundí, no era Apocalipsis 19, era Apocalipsis 20. Estaba cerca. Así como la suerte de cada israelita quedaba solemnemente decidida el día de la expiación, de la misma manera el destino del creyente quedará sellado para siempre cuando termine el tiempo de gracia, ya que Cristo no intercederá más por su favor. El carácter de cada persona quedará fijado en forma irrevocable y no podrá realizar cambio que no haya efectuado antes. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Déjame yo leer este versículo. Tremendo, tremendo, tremendo versículo para cuando se cierre el tiempo de gracia para este mundo. Vamos que nos dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Okay. Apocalipsis capítulo versículo 10 y 11 nos dice, el que es justo sea, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio ensúciese todavía, y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Versículo 12 nos dice, y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuese sus obras. Versículo 13 nos dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Versículo 14 nos dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Cada destino de la persona quedará fijado. Cristo viene a darle el galardón a cada persona. Cristo no viene a juzgar a nadie.
Cristo viene con el galardón a dárselo a quien, al que fue justo, pero al que no fue justo, al que andó en sus propios caminos, en vez de los caminos de Cristo Jesús, Cristo le dará la paga de desobedecerlo. La paga del pecado es la muerte. Cristo no quiere la perdición del impío. Cristo quiere que todos procedamos al arrepentimiento de la misma manera, pero Él no nos puede forzar a nosotros a hacer algo que nosotros no sentimos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Apartados de mí nada podréis hacer. ¿Queremos ir a Cristo Jesús? Pidámosle desde hoy en día, desde esta misma hora, que Él nos ayude a fijar un carácter acorde a sus preceptos, no acorde a nuestros propios pensamientos. Si es que queremos que Cristo al final de la historia nos dé el galardón que tanto anhelamos como cristianos. Amén. Hermano Luis, bienvenido. Buenas noches para todos. Gracias, mi hermano Howard. Buenas noches, hermano mío. No sé si tienes algo que decir, Carla, concerniente a lo que estamos hablando. No, estoy de acuerdo, ¿verdad? Ok, perfecto. No sé si Jessica tiene algo que decir, algo que compartir, alguna pregunta que no haya entendido concerniente a este tema de los machos cabríos. Hermano Luis, ¿alguna pregunta, alguna aclaración o alguna duda concerniente a lo que estamos hablando? Ya que usted acaba de entrar ahora mismo, no ha escuchado el tema completo, pero ya usted más o menos tiene una idea de lo que se está tratando aquí, concerniente a los machos cabríos. No, dale para allá, dale para allá. Yo, en el transcurso, vamos a ver. No, hasta aquí le di porque ya se acabó el estudio. Fue corto el día de hoy porque solamente estábamos viendo las características o diferencias de los machos cabríos de Jehová y por Azazel. Vemos que Azazel no tiene nada que ver con la redención ni con la salvación del ser humano. En un sentido tiene algo que ver porque en él es que se va a depositar los pecados de la humanidad, pero no porque Azazel ha hecho algo para nuestra salvación. Solamente él es eh, donde se deposita todo el pecado. En él se origina el pecado y el pecado tiene que concluir con él mismo. Apocalipsis 20, vemos lo que es el milenio de Satanás, cómo Satanás será atado, cómo será expulsado, cómo Dios lo consumirá, junto con los que practicaron el pecado o practicaron sus propias andanzas o obedecieron al mundo o a Satanás antes que a Dios. De eso era lo mismo que sucedía en, en cuanto a los machos cabríos de Jehová y el que era para Azazel. Todos los pecados eran o caían sobre Azazel, pero el que era para Jehová era muerto para el perdón de esos pecados. Y esos pecados, cuando entonces Cristo ya lo había perdonado, habían hecho una expiación por esos pecados pasaban esos pecados pasaban al macho cabrío por Azazel, simbólicamente, por la imposición de las manos. Luego se ponía o se expulsaba fuera del campamento para que muriera en el desierto. Eso es lo mismo que sucederá para el tiempo después del milenio con Satanás y sus súbditos. Cristo no quiere que nadie se pierda junto con Satanás. Por eso Él ha muerto una sola vez y para siempre por toda la raza humana, vida y por haber. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Cristo quiere que creamos en Él. Cristo murió para que el mundo
crea en él y se salve y no perezca junto con Satanás. Cristo le duele cuando ve gente, cuando ve jóvenes fuera de la iglesia desperdiciando su juventud, no valorando el sacrificio tan hermoso que Cristo ha hecho para salvarnos, para salvarnos. Queremos amar al mundo antes que a Dios. Santiago 4:4 nos dice: adúlteros y fornicarios, ¿no sabéis que la enemistad o la amistad con el mundo es la enemistad contra Dios? Muchas veces nos ponemos de parte de Azazel sin pensarlo. Optamos por Azazel en vez de optar por el macho cabrío de Jehová, por la sangre expiatoria que Cristo ha hecho por nosotros. Y es triste ver al mundo o vernos a nosotros, porque tengo que incluirme, porque muchas veces he estado de parte de Azazel, tristemente antes que de parte de Dios, ya sea por conveniencia propia o por falta de fe. Pero cada día le pido a Dios que me fortalezca para poder reconocerlo a Él como el Cordero que quita el pecado del mundo. No sé si tienen algo que comentar antes de orar, los muchachos. Hermano Luis, Carla o Jessica. Eso está claro ahí enviado. Amén, amén, amén. No sé si Carla tiene algo que comentar. Todo claro. Ok, perfecto. Entonces, vamos a orar los muchachos. Hasta aquí ha llegado el apartado de los machos cabríos, el que era por Azazel y el que era por Jehová. Esperando que les haya gustado este estudio. No fue tan largo porque solamente estábamos viendo comparaciones. Estábamos viendo comparaciones de los machos cabríos. Pero el lunes o el miércoles, si Dios lo permite, estaremos estudiando el apartado de el día de la expiación o el Yom Kippur. Ahí vamos a hablar un poco también sobre este tema de Azazel y, y del macho cabrío para con Jehová. Así que conéctense, estudien también por su cuenta, léanse eh, las fiestas solemnes de Jehová, es la sexta fiesta del Yom Kippur, para que podamos comprender un poquito más de qué va a tratar todo esto y cuál era la preparación tan especial que se tenía que hacer en el pueblo de Israel para poder estar preparado para esa escena. Una escena solemne, tremendísima, y era algo de vida o muerte. Así que sigamos estudiando, mis queridos hermanos, y que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Un saludo especial también a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live. Que el Señor los bendiga. Si tienen alguna pregunta, también la pueden dejar. Me pueden escribir por privado, cualquier pregunta, cualquier aclaración, cualquier duda, cualquier desacuerdo también. Y con gusto estaremos respondiendo sus preguntas con la Biblia en la mano, si Dios lo permite. Y nada, vamos a orar así como estamos los muchachos. Oremos. Querido Dios, gracias Padre, te damos por este maravilloso día que nos das, por esta oportunidad que nos diste de estudiar tu palabra juntos, Señor. Padre, ayúdanos a comprender este tema tremendo del santuario, Señor, a comprender todo lo que significa para nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a optar siempre por el macho cabrío por Jehová antes que por el macho cabrío de Azazel, Señor. Ayúdanos a reconocer que sin remisión, sin sangre no hay remisión de pecados, Señor. Ayúdanos a creer diariamente más, Señor, en la sangre que tú has derramado por nosotros para libertarnos del pecado, Padre. Ayúdanos a que una vez hayamos reconocido que solamente en ti hay salvación, podamos apartarnos del pecado, Padre, para que cuando venga el día de Yom Kippur, no seamos cortados del pueblo, Padre. Ayúdanos a estar preparados, Padre, y que seas tú el que nos dirijas siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Mis queridos hermanos, pasen buenas noches y que el Señor los bendiga. Bendiciones.